Bueno, quiero en principio saludar a todos los que estén comenzando a ver este vídeo. Me llamo Silverio Sáenz y junto con Santiago Frago soy uno de los asesores sexológicos que nos encargamos de la asesoría sexológica y de pareja de mayores que de alguna manera desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza. En estos tiempos de pandemia y ante las dificultades que estamos teniendo para poder trabajar presencialmente con nuestros usuarios, hemos decidido hacer unas pequeñas charlas que sirvan un poquito de apoyo, de complemento y, por qué no, de formación a las personas mayores en lo referido a sus dimensiones afectivas y sexuales, ¿de acuerdo? Espero que sean de utilidad, espero que sirvan. Vamos a intentar que no sean muy largas, que duren aproximadamente 40-45 minutos y, bueno, estaremos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, de propuesta, que vosotros y vosotras, las personas mayores, que sois nuestro principal objetivo, nos podáis proponer, ¿vale? Si os ha gustado, si no os ha gustado, si creéis que hay alguna otra temática. Entonces, si me lo permitís, voy a ir compartiendo pantalla con vosotros para plantearos lo que va a ser ya nuestro primer tema de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar hablar de lo que vamos a dar por título a esta charla, y vamos a hablar de la sexualidad a través del tiempo, la viudedad, otra etapa para afrontar. Este es un tema que nos habéis demandado muchísimo en los centros de convivencia para mayores y afortunadamente hemos visto que estamos tratando un tema desconsiderado, poco atendido, pero que a efectos reales os afecta a muchos y a muchas de vosotras. Entonces, hay a veces una especie de eslogan social que dice, bueno, como esto es ley de vida, como toca, pero yo creo que desgraciadamente no se os está atendiendo, no se está prestando el apoyo necesario a una realidad afectivamente tan dura como supone el hecho de perder a la pareja, ¿de acuerdo? Como es un tema amplio, como es un tema intenso, como es un tema en el que además me gustaría proponeros algún caso real, aunque no estemos en directo y estemos a través de la pantalla, lo vamos a dividir en dos partes. Entonces, si os parece hoy, vamos a hacer la primera parte y vamos a intentar, sobre todo, ser prácticos, que la charla sirva, que tenga utilidad y que hablemos de vuestra realidad. También me gustaría que, si tenéis la fortuna de no ser personas viudas, nos lo podemos tomar esta charla como una formación de apoyo empático. Es decir, tal vez yo no viva todavía esta realidad, pero seguramente tendré cerca algún tipo de persona allegada, familiar, amigo, amiga, que esté pasando por una situación de este tipo. Y vamos a ver cómo la red social de esa persona que viuda puede ser un elemento tremendamente sanador, tremendamente terapéutico, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de que sea una situación que ojalá os pille muy lejana y que ojalá nunca lleguéis a padecer, vamos a emplearla siempre con un interés de apoyo, con un interés de ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a comenzar esta charla diciendo algo que seguramente nos vais a oír tanto a mi compañero Santiago como a mí repetir en todas las charlas, pero es que tenemos que hacerlo, aunque solo sea 5 minutitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaros, hay una gran falta de consideración hacia vosotros, hacia vosotras, las personas mayores, porque se habla como de una etapa en general, ¿vale? Como si fuera pues un solo momento de la vida. Y es curioso porque cuando se habla de la infancia, la tenemos dividida en varias partes. Hablamos de etapa infantil, hablamos de la preadolescencia, hablamos de la adolescencia. Y fijaros qué curioso, ¿no? Es como si las personas mayores, simplemente por el hecho de ser mayores, formaran de alguna manera un grupo homogéneo. Entonces, tenemos que empezar a pensar que cuando miramos algo de manera poco fina, poco detallada, la vemos de algún modo con poca definición. Es como mirar una fotografía de lejos o mirarla muy de cerca. Yo creo que ya tenemos que empezar a hablar como mínimo de dos grandes etapas en las personas mayores. Una que podríamos llamar esa etapa más juvenil, de 60 a 75, y una segunda etapa que sería ya lo que hemos venido a llamar una vejez avanzada. Entonces, tenemos que entender que cuando algo nos interesa, cuando algo nos importa,
tenemos que empezar a mirarlo, a analizarlo con detalle, con cariño, con cuidado. Entonces, no podemos hablar de las personas mayores en el sentido general, sino que ya tenemos que plantearnos que probablemente a nivel cronológico, a nivel de edad, tengamos que hablar de diferentes etapas. No es lo mismo una persona mayor de 60 que una persona mayor de 80. Por lo tanto, tendríamos lo que es la edad cronológica. Por otro lado, también tendríamos lo que sería la edad social. Fijaros, a quienes me estáis escuchando, ¿quién es, con perdón de la brusquedad de mi adjetivo, quién es mayor? ¿Vale? ¿O quién os parece más viejo, más vieja, con cariño, por utilizar el término viejo o vieja? ¿Vale? ¿Una persona de 70 años en 1950 o una persona de 70 años ahora, en el 2020? ¿Vale? Seguramente pensaréis que es mucho más mayor, se considera mucho más mayor a una persona de 70 años en 1950. ¿Por qué? Porque a nivel social, ¿vale?, las expectativas, las inquietudes, el estilo de vida hace que no sea lo mismo tener 70 años ahora que tener 70 años en 1950. Por lo tanto, tenemos que pensar que la edad es una cuestión de números, de edad, pero también es una cuestión social, cuando somos personas mayores. Y vamos a hablar de las personas mayores del hoy y de ahora, ¿vale? Y por otro lado, sería una edad fisiológica que se refiere sobre todo a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encontrar personas en vejez avanzada, pero con un gran estado de salud psicológico y psicológico. Por el contrario, personas que tal vez tengan menos edad, pero tengan más achaques de salud. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de las personas mayores, intentando no dar un brochazo gordo a lo que es una realidad tremendamente variada, diversa y personal. ¿De acuerdo? Bien, más cuestiones de las que quiero hablar. Otro detalle, la edad es solamente un elemento, ¿vale? Porque luego podríamos valorar, ¿es lo mismo ser una persona mayor siendo hombre que siendo mujer? Me temo que no, ¿verdad? Desgraciadamente, quienes me estáis escuchando y sois personas mayores, habéis vivido vuestra infancia y vuestra juventud en tiempos complicados, en tiempos difíciles, en tiempos más conservadores, más exigentes, donde había un machismo mucho más marcado, ¿vale? Y donde había una especie de obligación de que los hombres tuvieran una serie de tareas y de obligaciones y las mujeres otras tareas y otras obligaciones. Y si hablamos un poco de la posibilidad de libertad y de independencia, seguramente que compartiréis conmigo la evidencia de que las mujeres no han sido muy animadas, no han sido muy aplaudidas a la hora de tomar ocupaciones, intereses o aficiones que afortunadamente a día de hoy ya pueden emprender. Con lo cual, no es lo mismo ser una persona mayor siendo hombre o mujer por la historia que lleváis detrás, ¿de acuerdo? Hay mujeres, por ejemplo, que se sienten, entre comillas, obligadas por la educación que han recibido a atender, a cuidar. Y a veces tienen que atender y cuidar a sus hijos e hijas y a sus nietos, ¿de acuerdo?, sin darse permiso para atenderse a ellas mismas. Esta parte un poco del autocuidado parece que es una especie de lujo o parece que es una especie de privilegio que no está al alcance de las mujeres y en cambio sí que está al alcance de los hombres por una cuestión educativa. ¿Veis? Aquí tenéis un pequeño ejemplo. Otra cuestión, ¿vale? No es lo mismo ser una persona mayor en un ámbito rural, en un pueblo, que en una ciudad, ¿de acuerdo? Y esto os lo digo yo siendo de pueblo, que nadie se me enfade, pero yo, por ejemplo, veo que aquí en la ciudad, si tienes una mínima salud, las posibilidades, quitando ahora los tiempos de pandemia, perdonadme, que estamos un poco como manteniendo a las personas mayores casi enclaustradas, las pobres, ¿vale? Pero, bueno, voy a quitar un poquito esta imagen por si no os impide, a ver, por si os impide ver las diapositivas con más calidad, ¿vale? Lo que os decía, en la ciudad, por ejemplo, hay una gran oferta cultural, los centros de convivencia hacen bailes, cursos, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces diremos, bueno, pues ahí va mejor el ámbito urbano, ¿no? Zaragoza tiene muchas posibilidades. Sí, pero en el ámbito rural, como estés solo, te cuidan, te conocen, te ayudan, y en el ámbito urbano eso es más difícil. ¿Qué quiere decir esto? No, que nadie me malinterprete, no estoy hablando de mejor, peor, pero sí es muy diferente, ¿vale? Ser mayor en un ámbito rural que ser mayor en un ámbito urbano. Y, por ejemplo, los estilos de personalidad. ¿Qué os quiero decir con los estilos de personalidad? Me vais a permitir que utilice alguna terminología muy de mi pueblo.
pues cuando se llega a ser mayor, pues ¿qué queréis que os diga? Hay un relativo deterioro físico, es inevitable, ¿vale? Vamos perdiendo el vigor de la juventud, aunque vayamos ganando en madurez, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se es mayor hay que aprender a asimilar una situación de relativo deterioro, y eso, de algún modo, es inevitable. Entonces, hay personas que asumen este deterioro con una gran filosofía y hay personas que lo asumen peor, ¿vale? Es lo que en mi pueblo llaman ronchalástimas. Las personas ronchalástimas son las que están dando vueltas siempre a lo negativo y a los achaques. Claro, si tú eres una persona de estilo ronchalástimas, ¿de acuerdo? Pues entonces ser mayor es un desastre porque siempre te van a suceder cosas. Pero si afortunadamente eres una persona mucho más positiva, que le das mucha menos importancia a lo que pierdes y pones la lupa en que todavía estás ahí y sigues teniendo gente que te quiere, con la que relacionarte y actividades en las que disfrutar, entonces no va a ser lo mismo ser mayor o, en este caso, vivir una viudedad con un estilo de personalidad más positivo o con un estilo de personalidad, como dicen en mi pueblo, ronchalástimas, ¿de acuerdo? Bien, más cuestiones entonces. Fijaros, hay una cosa que si yo fuese una persona mayor, lo voy a ser enseguida, tengo 55, o sea que es una cuestión de... ¿Me permitís un pequeño inciso a las personas mayores? Fijaros, el no haceros caso, el no atenderos, el no ofreceros posibilidades de estar equilibrados, es incluso una falta de previsión por parte de los adultos, porque los adultos de hoy somos los mayores del futuro. Y si, aunque solo sea por egoísmo, si no nos preocupamos de atender bien a las personas mayores, los adultos de hoy pagaremos ese precio en el futuro, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque fijaros, socialmente, una sociedad responsable, ¿qué hace? ¿Qué hace? Prevenir lo que sabemos que va a suceder. Nos guste o no nos guste, eso es responsabilidad, ¿vale? Por ejemplo, si tú eres cocinero y mañana te van a venir a comer 30 personas, tienes que prever eso, tienes que organizarlo, tienes que hacer una compra, tienes que dejar cosas ya cocinadas y preparadas para el último momento. Esto que hacemos en el plano laboral, en la intendencia, en las cuestiones domésticas, ¿vale? Lo hacemos en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, fijaros, los jóvenes y el embarazo. Tanto mi compañero Santiago como yo trabajamos en educación sexual con los jóvenes. En vuestra época ni había. Te buscabas la vida como podías, ¿verdad? En la mía tampoco, ojo, ¿eh? Entonces, claro, que vemos, cuidado, porque una sexualidad mal manejada puede llevar a nuestros jóvenes a que se metan en líos o a que cometan errores que les afecten a su calidad de vida, como puede ser un embarazo precoz, antes de tiempo, antes de estar preparado o preparada para asumir esa paternidad y maternidad, o infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué vemos? A los jóvenes les va a pasar esto. ¿Cómo les va a pasar? Nos guste o no, les va a pasar. Tenemos que echarles una mano con programas de prevención, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una sociedad responsable. ¿Va a haber un peligro previsible? Vamos a intentar prevenirlo y ayudar. Otro pequeño ejemplo, accidentes de tráfico, ¿vale? Ojalá no tengáis nadie accidentes de tráfico, pero como la gente conduce y viaja, hay accidentes de tráfico. Tenemos campañas escolares, anuncios en televisión, carnet por puntos, es decir, nos devanamos los sesos para intentar que se produzcan cuanto menos accidentes de tráfico mejor, ¿no? Es decir, estamos un poco atentos para intentar bajar el riesgo y bajar el sufrimiento de esta situación, ¿vale? Otra cuestión, por ejemplo, la menopausia. Como sabemos que las mujeres sí o sí van a llegar a la menopausia y eso supone una serie de afectaciones posibles, pues tenemos programas para atender la menopausia. Es decir, vamos viendo, vamos anticipándonos a lo que sabemos que va a suceder y puede generar cierto desequilibrio o cierto malestar en las personas. Incluso, fijaros, tenemos hasta protocolos para catástrofes sobrevenidas en caso de terremotos, en caso de inundaciones, es decir, hasta en el peor de los casos posibles, las sociedades responsables se preparan para ayudar. Y ahora fijaros, mi gran pregunta es,
¿Qué pasa con la viudedad? Pues fijaros que se tiende a decir, voy a quitar mi idea, ¿vale? Que se tiende a decir ley de vida. Bueno, y no es ley de vida que los jóvenes tengan problemas con su sexualidad, y no es ley de vida que la gente que conduzca tiene accidentes de tráfico, y no es ley de vida llegar a la menopausia. Y mi pregunta es, ¿existen programas de apoyo generalizado para ayudar a las personas a sobrellevar algo tan importante, tan central como puede ser la pérdida de tu pareja? Es impresionante, ¿vale? Perder la persona con las que has compartido proyectos, con las que has compartido crianza, con las que has estado 3, 4, 5 décadas probablemente, con la que has dormido todas las noches, ¿vale? Con la que has tenido intimidad, con la que has tenido complicidades, con la que has tenido secretos, y de repente la pierdes, pero te dice, ah, bueno, es ley de vida. Yo de verdad que no quiero ser exagerado, no me gusta ni mucho menos dramatizar, porque la charla que vamos a dar tiene siempre un enfoque positivo y de mejora, pero sí que debo reconoceros que me indigno un poco, que me enfado un poquito cuando veo la desconsideración social que hay hacia un tema tan importante como es la viudedad, ¿vale? Entonces, vamos a hablar incluso para que veáis, vamos a seguir, nos enfadamos un ratico y luego nos desenfadamos, y pasamos a empezar en positivo, pero claro, tampoco podemos mirar para otro lado cuando creemos que hay un problema importante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos números, porque yo creo que detrás de los números hay personas, ¿vale? Entonces, vamos a prestar un poquito de atención a algunos números que nos obliguen a tener interés en lo importante, ¿vale? En ocasiones, si no sabemos dónde está lo importante, no lo atendemos. Bueno, pues vamos a humanizar un poquito los números. No os preocupéis los que estáis al otro lado, que vais a pensar, ah, va, ahora el señor Silverio nos empieza a poner aquí numerajos y estadísticas. Calma, tranquilidad. He dicho, vamos a humanizar los números. No vamos a hacer ningún curso de matemáticas, ni nada que se le parezca, pero vamos a ver un poco qué realidad tenemos en España, cuántas personas viudas y viudos tenemos, ¿vale? Y si realmente estamos hablando de una tontería que les afecta a 4 gatos, pues estamos hablando de algo que curiosamente tiene que ver con una grandísima cantidad de gente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, fijaros. Mirad, aquí tenéis, desde 1970 a 2011, cómo se distribuyen las personas solteras, casadas y viudas, ¿vale? Bien, fijaros, los viudos y viudas en 1970 suponían el 39,4%, casi el 40%, y en 2011 el 28,9%, el 29%. Claro, vistos así los datos, podemos decir, oye, fíjate tú, el porcentaje de viudos ahora, en 2011, es bastante menor que en 1970, ¿no? Con lo cual podríamos decir, hay menos personas viudas ahora que antes, ¿vale? Pero claro, esta cifra tiene trampa, porque fijaros, no es lo mismo que te hagan un 10% de descuento, ¿vale? En algo que vale 1 euro, a que te hagan un 1% de descuento en algo que vale 1.000.000 de euros, ¿vale? Es mucho más dinero un 1% en 1.000.000 de euros, ¿verdad?, que el 10% en un solo euro. Entonces, cuidado con este dato y no os dejéis engañar, ¿vale? Es más, fijaros, primera gran cuestión para pensar un poco. Si metemos ya la lupa y separamos a las personas viudas por sexo, por hombres o mujeres, mirad qué susto, mirad qué susto. ¿Cuántos hombres son viudos? Un 12,2%, ¿vale? Más o menos 1 de cada 10. ¿Y cuántas mujeres son viudas en el ámbito de las personas mayores? Toma ya, el 44,5%, prácticamente la mitad. Con lo cual, los números a veces nos hacen trampa, porque la viudedad es algo que afecta en mucho mayor grado a las mujeres que a los hombres. Hay una explicación muy sencilla, que vosotras os la sabéis y vosotros os la sabéis, ¿de acuerdo? La esperanza de vida en las mujeres es de 5 años más que en los hombres. Y además, por una cuestión de convencionalismo social, generalmente las mujeres son algo más jóvenes
que sus maridos, en el caso de que hablemos de parejas heterosexuales, por Dios. Con lo cual, claro, ¿qué es lo que sucede? Fijaros, y no se enfadéis conmigo, las mujeres, que yo no quiero matar a nadie y no tenemos que perder nunca el sentido del humor. Pero, si la estadística nos dice, ella va a vivir 5 años más que él, y ella tiene 5 años, es 5 años más joven que él, ¿qué tenemos? 10 años casi asegurados de viudedad. Entonces, claro, perdonar que parezca que esté asesinando a vuestros maridos, Dios no lo quiera, pero lo que estoy diciendo es que aquí tenemos que prever algo, que los números nos dicen que va a pasar. Va a ser muy probable que una mujer, muy probable, tenga que vivir al menos 10 años de su vida con una viudedad, ¿vale? Y esos 10 años de vida merecen ser atendidos con el mismo rigor, con la misma determinación y con el mismo apoyo que otras etapas de la vida, ¿de acuerdo? Vamos a analizar más cosas, fijaros, claro, vamos a seguir metiendo la lupa, porque cuando las cosas nos interesan y ponemos la lupa, vemos más al detalle. Una hormiga parece un bichico negro sin mayor importancia, pero cuando le pones la lupa y dices, ahí va la hormiga, mira qué montón de patas tiene, mira qué antenas tiene, mira qué dientes tiene, y ves la hormiga de una manera totalmente diferente, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con la evolución de la edad entre hombres y mujeres. Mirad, aquí a la izquierda de la pantalla tenéis los hombres, ¿vale? Entonces, los comparamos, de 65 a 74, de 75 a 84 y a partir de los 85. Bien, ¿qué vemos entonces? Vamos a ponernos a la izquierda en la columna de viudo, ¿vale? Fijaros, en los hombres de 85 en adelante, los viudos llegan a ser el 37,9%. Es decir, en el máximo número de viudos, como mucho, ellos van a llegar en la etapa de más de 85 en torno al 40%. ¿Vale? Nunca son mayoría, nunca son mayoría. Vamos a ver qué pasa con ellas. Vámonos a la derecha, ¿vale? Vámonos a las mujeres y vámonos en las 3 columnas de viudo-viuda. Mirad qué susto. De 65 a 74 años ya hay un 23,2% de mujeres viudas. Pero fijaros, de 75 a 84, y ahí tenemos a gente todavía muy potente, muy activa, con una gran salud. Fijaros, de 75 a 84, la mitad de las mujeres son viudas, ¿vale? Entonces, cuidado, porque estamos hablando de una realidad que afecta ya a la mitad de personas de ese margen de edad que todavía tienen una edad fisiológica, una salud y una capacidad, en ocasiones, fuera de toda duda. ¿Y qué hacemos? ¿Dejarlas como es ley de vida? Mira tú, también era ley de vida, pero no que sea pesado, tener accidentes de tráfico o problemas con la sexualidad. Y ya fijaros, ni te cuento, cuando hablamos ya de la etapa de 85 años o más, esto. Bueno, espero seguir después de este incidente con el micrófono, ¿de acuerdo? Lo que os decía, como a partir de los 85 años, ¿de acuerdo? Ya prácticamente el 77,8, el 80% de las mujeres son viudas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos? Que la realidad de ser viuda es una realidad que afecta a muchas mujeres en edades en las que todavía, lo digo con cariño, les queda mucha pila, les queda mucha marcha y algo tendremos que hacer para ayudarlas. También a ellos, por supuesto, también a ellos, pero claro, yo recordar lo que os he dicho antes, no es lo mismo ser mayor siendo hombre, siendo mujer, no es lo mismo ser mayor siendo de pueblo que de ciudad. Si el problema fuera masculino, realmente estaría... Dejo esa pregunta en el aire,
Si 85 mayoritariamente años, fueran, ¿de acuerdo? Ya prácticamente el 77,8, el 80% de las mujeres son viudas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos? Que la realidad de ser viuda es una realidad que afecta a muchas mujeres en edades en las que todavía, lo digo con cariño, les queda mucha pila, les queda mucha marcha y algo tendremos que hacer para ayudarlas. También a ellos, por supuesto, también a ellos, pero claro, yo recordar lo que os he dicho antes, no es lo mismo ser mayor siendo hombre, siendo mujer, no es lo mismo ser mayor siendo de pueblo que de ciudad. Si el problema fuera masculino, realmente estaría... Dejo esa pregunta en el aire, ¿eh? Si mayoritariamente fueran los hombres los que padecen este estado de viudedad, ¿hubiéramos llegado aquí con este nivel de desatención? No lo sé, a lo mejor sí, soy muy mal pensado, pero la pregunta queda ahí y espero que no os moleste, ¿vale? Entonces, lo que os decía, ¿cómo llegan estas mujeres a esa etapa de viudedad? ¿Con qué edad fisiológica? ¿Con qué vida social? Entonces, todo esto lo tenemos que valorar, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, cuando hablamos de números, cuando hablamos de datos, tenemos que fijarnos de cuánta cantidad de gente estamos hablando. Fijaros, en 2011 tenemos 3 millones, y estamos en 2020, estos datos son de hace 9 años, todo esto ha crecido, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que hay más de 3 millones de hombres, varones, y hay más de 4 millones y medio de mujeres, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cantidad de gente impresionante. Por eso el porcentaje de antes, de que ahora hay menos viudos que en 1950, es un dato totalmente falso, porque ahora hay muchísima más gente mayor, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿cuántas personas viudas tenemos? Permitirme que haya hecho yo este cálculo, ¿vale? Tenemos prácticamente 4 Zaragozas de personas mayores, ¿vale? Bien, ahora no sé si viudas o no, me perdonéis que no tengo el dato. Entonces, nos hemos enfadado un poquito, ¿verdad? Nos hemos enfadado suficiente y ya hemos visto que, espero haberos convencido, que estamos ante una realidad muy importante que afecta a muchísima gente, ¿de acuerdo? Y que además, con la excusa de es ley de vida, no está siendo atendida. Pero esa excusa no se aplica a otras realidades de otras personas en otras edades, ¿vale? Y no se aplica ni siquiera cuando se producen situaciones que no dependen de uno, catástrofes sobrevenidas, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando vamos a hablar de viudedad, es tomar conciencia de lo que se pierde. Esta pregunta puede parecer una tontería, ¿vale? Pero no es ninguna tontería, porque si dejamos de decir la coletilla de es ley de vida y pensamos qué perdemos cuando enviudamos, a lo mejor tomamos conciencia de la magnitud, ¿vale?, de lo que hemos perdido. Fijaros, cuando tenemos patrimonio económico, tenemos mucha conciencia. ¿Sabéis por qué? Porque declaramos Hacienda. Y aunque no declares, haces trampa, también sabes que haces trampa. Todos tenemos conciencia de nuestro patrimonio económico, nuestro patrimonio inmobiliario, pero el patrimonio subjetivo, el patrimonio emocional, el patrimonio vital, no siempre tenemos conciencia de él, ¿de acuerdo? Entonces, el apego es lo que perdemos, es decir, se ha estudiado mucho en el ámbito infantil, se ha estudiado mucho incluso en el ámbito de los adultos, en pareja, y hemos visto cómo los determinados estilos de apego hacen que las personas sean más o menos vulnerables ante posibles separaciones, ante celos. Lo trabajamos en niños. Por ejemplo, socialmente, los sistemas sociales atienden a un niño que se queda sin figuras de apego, se interviene, ¿de acuerdo? En pareja, lo mismo, ¿no? Hay terapia, cuando la gente se separa sabe que tiene una dificultad, pero es que curiosamente a las personas mayores les pasa lo mismo. Cuando enviudan, pierden un elemento de apoyo tremendamente importante, por muy inevitable que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ponernos en la piel de la persona que ha perdido algo que para él o ella era determinante, ¿de acuerdo? Era determinante. Entonces, fijaros, yo no sé si habéis tenido coche, pero cuando tienes un accidente, hay que hacer una peritación. Y el perito dice, lo taso, vale tanto, ¿vale? Y entonces lo que hace es un inventario de daños. Y a partir de ahí, el seguro intenta arreglar las cosas. Entonces, si vamos a hablar de viudedad en sentido positivo, no os preocupéis, que vamos a dejar de quejarnos,
lo primero que tenemos que hacer es una tasación, es un inventario de daños, es reflexionar, entender y saber leer qué es lo que hemos perdido. Porque si hacemos un buen diagnóstico, estaremos en disposición de hacer una buena curación. Entonces, lo que realmente duele en una viudedad es que estamos perdiendo la figura de apego, la figura de apoyo, la figura de seguridad, la figura de compañía, la figura de complicidad. Entonces, eso es una gran pérdida y creo que si no perdemos esto de vista, estaremos mejor preparados para entender la parte positiva de la charla que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, no sé si nos va a dar tiempo en esta primera parte a hablar de todo lo que yo querría contaros sobre la viudedad. Me conformaré por lo menos con que empecemos a avanzar en cuáles son las fases por las que evoluciona el duelo. Es decir, el duelo es el proceso asociado a una gran pérdida, ¿vale? Y aunque evidentemente, no me malinterpretéis, no hay dos personas iguales y no hay dos duelos iguales, este duelo tiene unas fases relativamente parecidas de unas personas a otras, ¿vale? Eso sí, también os digo una cosa, no se trata de fases que empiezan y acaban, como si esto fuera un compartimento estanco, ¿vale? Como si fuera un pueblo, siguiente pueblo, no. Se mezclan un poco unas con otras, pero entenderlas nos puede venir bien para saber por dónde estamos transitando, en el caso de que lo vivamos nosotros, o por dónde están transitando, ¿de acuerdo?, personas allegadas que estén viviendo una situación de este tipo. Es decir, no será lo mismo la primera fase del duelo, cuando apenas han pasado unos días, unas semanas, que cuando ya hemos pasado meses o cuando ya hemos pasado años. Entonces, tenemos que estar en un punto diferente en cada uno de estos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, yo creo que hay que ser honesto y decir de dónde bebe uno, cuáles son sus fuentes, ¿vale? Yo he intentado transmitiros de manera divulgativa y de manera sencilla algo que esta mujer, Elizabeth, bueno, tiene un nombre raro, Kubler-Ross, y yo soy muy malo con los nombres que no se pronuncian bien en castellano, ha escrito un libro que, bueno, ahora no se lo dejarían publicar, porque como estamos así todos tan estirados con lo políticamente correcto, se titula Sobre la muerte y los moribundos. Fíjate tú qué palabra más fea. Entonces no os preocupéis porque ahora han sacado una versión nueva, pero es el mismo libro, ¿vale? Para dormir todos tranquilos, que se titula Sobre el duelo y el dolor, ¿vale? Bueno, pues hablemos del duelo y del dolor. Entonces, esta autora nos propone, sabe mucho, ha trabajado con personas en fases terminales, con personas que han padecido grandes pérdidas. Entonces, ella habla de las siguientes fases. Y como os decía antes, ¿vale? Estas fases se van a ir interrelacionando, pero algunas tienen más peso al principio y luego van cogiendo menos peso porque viene la siguiente, menos peso porque viene la siguiente, menos peso porque viene la siguiente. Entonces, de alguna manera hay una primera fase, las vamos a ir hablando, vamos a ver a qué nos da tiempo, y a las 5 no nos va a dar tiempo, pero evidentemente a las primeras sí, faltaría plus. Hay una primera fase de negación, hablaremos de ella, de estado de shock. Hay una segunda fase de ira, de enfado, de cabreo, de malestar. Hay a veces una fase en algunas personas, en función de sus creencias, de cierta negociación, os contaré por qué. Hay una fase de depresión, esta me enfado mucho, le cambiaremos el nombre cuando lleguemos, ya os contaré por qué, pero tengo que respetar a la autora, que tenéis ahí a la izquierda. Y por otro lado, una quinta fase, que ya nos indica que estamos viendo la luz del túnel, que estamos saliendo, ¿vale? Entonces, vamos a ir hablando de estas 5 fases y sobre todo me gustaría, ¿vale?, queridos mayores y queridas mayores que me estáis escuchando, que pongamos todos empeño en pensar, ostras, ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo ayudarme en el caso de que yo esté viviendo este proceso de duelo? ¿Vale? ¿Qué puede ayudar en el punto 1 de la negación? ¿Qué puede ayudar en el punto 2? Etcétera, etcétera. De esta manera podemos aplicarnos de manera autoterapéutica a esta charla o aplicarnos para ser un elemento sanador o de ayuda a las personas con las que convivimos o con las que estamos cerca, ¿vale? Entonces, vamos con esta primera fase, si os parece oportuno, aunque antes de eso, fijaros,
vamos a tener que pensar muchas cosas. ¿De qué va a depender el duelo? Porque yo os he planteado una serie de fases, pero claro, pensad un poquito conmigo. Va a ser muy diferente en función de cuestiones previas a la pérdida, ¿vale? Es decir, no es lo mismo una pérdida brusca, un infarto, un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Que una pérdida gradual tras haber sufrido una enfermedad, por ejemplo, más o menos prolongada. Es distinto. Uno no quiere decir que no se vaya a sufrir, pero en un proceso de deterioro, inevitablemente la persona cuidadora o la otra parte de la pareja va percibiendo, va tomando conciencia de lo que viene. Es decir, la realidad le obliga a prepararse para lo peor, ¿vale? En cambio, cuando hay una pérdida brusca, pues las cosas son diferentes. No estoy hablando de mejor peor, cuidado. Estoy diciendo simplemente que un duelo con un proceso de deterioro más largo, luego va a costar menos superarlo, no porque no duela, sino porque ya habíamos digerido cosas. Y es más, y perdonarme, sin ánimo de desmerecer a nadie, sin hacer bromas fáciles, a veces el estado de salud o la calidad de la vida de la persona que nos deja era ya tan, vamos a decirlo así, insatisfactorio, que casi desde la humanidad, ojo, estamos deseando que ya esto acabe, porque no hay una calidad de vida. Entonces, es lo que se llama a veces ese duelo blanco. Entonces, no va a ser lo mismo. Entonces, perdonarme que yo generalice, pero por favor, no va a ser lo mismo una situación que otra. No va a ser lo mismo un duelo, por ejemplo, cuando estás con grandes cargas que tienes que seguir manteniendo, hijos, trabajo, ¿vale? Que cuando la vida te permite parar y levantar el pie del acelerador. Va a ser muy diferente. A veces que las personas ni siquiera pueden tomarse el tiempo para elaborar el duelo porque tienen hijos que dependen de ellos, tienen un trabajo, tienen una familia que mantener y evidentemente no es lo mismo una cosa que otra, ¿de acuerdo? Lo que os decía, ¿vale? Tiempo transcurrido en el proceso, nivel de deterioro y de dependencia, si al final ha habido demencias, Alzheimer, personas que ya van perdiendo el conocimiento de la relación, ¿vale? Entonces, no es lo mismo un duelo que otro. Y fijaros también, cómo pueden afectar a la cuidadora, al cuidador, a la pareja. Esto es muy duro, porque a veces ha generado tal nivel de implicación, tal nivel de cuidado, que se ha abandonado la propia vida, ¿vale? Individual, tus amigos y amigas, tus hobbies, y tras llegar a la pérdida de tu pareja, te encuentras con una vida por construir, porque la realidad te obligaba a atender de manera prácticamente exclusiva a esa persona y ahora de repente te das cuenta que tienes que empezar de cero, porque en este tiempo se ha podido deteriorar toda tu red social, toda tu red familiar. En este caso, entonces, hay que darse un poquito más de tiempo, no hay que desesperarse y hay que saber que hay todo un proceso de reconstrucción que nos queda por delante, que tenemos que observar con sensatez, pero sin tenerle un especial miedo. ¿De acuerdo? Esa sería otra de las cuestiones que hace diferente unos duelos de otros, ¿vale? Bien, entonces mirad, vamos con la primera fase. La primera fase sí que nos va, la vamos a entender. Hay una primera fase de negación. No es posible, ¿vale? ¿Y por qué es de negación? Porque la persona no está preparada para tolerarlo. No hemos venido al mundo para tolerar la pérdida de nuestros seres queridos. Otra cosa es que no nos queda más remedio, pero no estamos preparados para ello, ¿de acuerdo? Entonces hay una primera fase de negación, de estar en estado de shock, ¿vale? Incluso a veces podemos hacer un análisis tremendamente frío y poco comprensivo cuando las personas se quedan y dicen, oh, pues si no llora, pues está tan en estado de shock ante la pérdida de su pareja y a lo mejor es después, a los días, a las horas, cuando se está tomando conciencia. Es decir, la noticia es tan impactante que es muy difícil de digerir. Entonces, esto es absolutamente humano y al principio es lo que llamamos esta fase de estado de shock, quedarnos así como bloqueados, sin capacidad, sin posibilidad de digerir, ¿vale? Y fijaros, ahora, si estuviera delante en una charla presencial, pues
intentaría que le diéramos un matiz práctico a esta cuestión. Y ahora es cuando os preguntaría, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar? ¿De acuerdo? Y seguramente que me daríais muy buenas ideas, ¿vale? En estos momentos, la única ayuda que podemos proponer perdonad, vuelvo a la anterior, la única ayuda que podemos proponer es estar ahí, estar para lo que haga falta. Quiere un vaso de agua, quiere un abrazo, quiere hablar, no quiere hablar, no habla. Pero se trataría un poco de permitir que este tiempo pase. Porque no se trata todavía de confrontar, no se trata, no, sino simplemente de apoyar en lo que se necesite. Y luego la forma de gestionar los dolores intensos son muy personales, es muy distinto de unas personas a otras. Hay personas que a lo mejor necesitan hablar, personas que no quieren hablar, personas que quieren que se las deje en paz, personas que quieren mantener la independencia, personas que no quieren quedarse solas. Tenemos que valorar qué quiere esa persona. Entonces, este primer momento es apoyo ajustado, ¿vale? Apoyo ajustado a los estilos de cada quien. ¿De acuerdo? Bien, este es el primer momento, duro, intenso. ¿De acuerdo? El segundo momento, que se va mezclando con el primero, por supuesto, es cuando uno ya va tomando conciencia de lo que ha sucedido. Claro, ¿qué siente uno cuando toma conciencia de lo que ha sucedido? ¡Qué injusticia! Vaya mierda, con perdón. ¿Por qué a mí? No me merezco esto. Vaya puñeta. Me he quedado solo. Esta ira, este enfado, este cabreo es inevitable y es un síntoma de que estamos saliendo de la etapa de shock, de negación. Es decir, ya estoy viendo realmente lo que ha sucedido y lo estoy analizando y es tan contundente, ¿vale? Es tan duro que inevitablemente genera sentimiento de rabia, sentimiento de enfado, ¿vale? Aquí pueden pasar muchas cosas y me gustaría que todas supiéramos entenderlas como relativamente normales, porque lo que menos me gustaría es que esta charla sirviera para que encima nos sintiéramos culpables por cómo podemos reaccionar. No, la idea es, vamos a ver a dónde nos llevan las emociones, porque no siempre nos llevan a donde nos gustaría, ¿de acuerdo? Entonces, en esta fase de ira se va a mantener un tiempo, va a durar, ¿vale? Va a durar un tiempo, no se va a pasar de la noche a la mañana, ojalá, Luego hablaremos, si queréis, o si no, el día que hagamos la segunda parte, cuánto dura más o menos, cuánto nos dicen los científicos que viene a durar un proceso de duelo hasta que se considera suficientemente superado, suficientemente elaborado. ¿De acuerdo? Bien, hay una parte de resentimiento, de enfadarse, incluso te enfadas hasta con gente que no se lo merece, con tu hermana, que no la pasaba a ella y te ha pasado a ti, o con tu hermano, o con el vecino, ¿por qué a ti? ¿Vale? Entonces hay un resentimiento, hay un dolor, hay un malestar, y eso hasta cierto punto es inevitable. Entonces, ¿cómo puede pasarme esto a mí? ¿Cómo está sucediendo? ¿Vale? ¿Cómo puede pasar? Incluso a veces te genera culpa por tener asuntos pendientes, por haberte enfadado con el fallecido o la fallecida. Y mirad, aquí hay que tener mucha calma. No podemos valorar la vida por los últimos minutos. No. Nuestra vida es un proceso largo de compañía, ¿vale? Y si ponemos la lupa en aquellas situaciones conflictivas, las vamos a encontrar. Pero tenemos que ser capaces de analizar globalmente lo que ha sido nuestra relación. Eso es lo importante, ¿vale? En la medida de lo posible, por supuesto. Y ahora os haría la gran pregunta que os he hecho también en el punto 1. ¿Cómo podemos echar una mano a aquellas personas o a nosotros mismos cuando ya hemos pasado esta fase de negación y estamos en ese momento especial cabreo, mala leche, dolor y rabia? ¿Vale? Pues mirad, aquí vamos a proponer una serie de ayudas, ¿de acuerdo? Y es liberar un poquito la presión, como la olla express. Si la olla express no tuviera válvula, estallaría. Entonces, tenemos que buscar estrategias, cada una la que quiera, para canalizar esa presión. Tiene que salir por algún sitio, como la presa que os he puesto ahí en el PowerPoint, ¿vale? Si no tenemos una canalización,
¡pum!, al final la presa va a estallar, va a sobrar. Entonces, no es ninguna tontería aprender a respirar contra la ansiedad, respiración, ¿de acuerdo? Ejercicio físico, aunque parezca una tontería, hay que moverse, hay que sacar la mala leche, ¿vale? Más cuestiones, si os gusta el yoga, viene muy bien, ¿vale? Ser capaces de parar la mente en la medida de lo posible para que no nos lleve en círculo vicioso al desastre, 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 ¿vale? Escribir una carta al fallecido, fallecida, si creemos que tenemos asuntos pendientes, ¿vale? Más consejos, hablar con amigos, con amigas, ¿vale? Aquí sí que es muy importante la compañía, y una compañía, así como en la primera fase de negación, era para lo que necesite, hablar, un vaso de agua, ahora hay que animar un poco a que haya una válvula de escape, permitir que las personas hablen, ¿vale? En una primera fase la gente necesita hablar y en ocasiones nos da cierto reparo o rechazamos a las personas que hablan de sus males, ¿de acuerdo? Es verdad que no se puede estar toda la vida, pero en este momento las personas necesitan hacerlo y nosotros tenemos que saber escuchar eso, tenemos que ser bálsamo, tenemos que ser amortiguación, tenemos que ser el colchón que sujeta la caída, porque estas personas, cuando superen esta fase, no hablarán tanto de sus males, pero en este momento necesitan hacerlo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un problema muchas veces con los hombres que enviudan, porque no son capaces de hablar, porque se lo guardan, porque se lo comen, y luego les genera problemas físicos. Afortunadamente, y no quiero generalizar, me encuentro con muchas mujeres que afortunadamente sí que hablan, sí que cuentan, sí que expresan, ¿vale? Entonces, esta sería un poco una de las claves que os quería plantear, ¿vale? Hasta aquí un poquito lo que es esta primera charla, porque a partir de la próxima vez, no quiero enrollarme más, hablaremos de la tercera fase, de la cuarta fase y de la quinta fase, pero por ahora, por favor, quedaos con cómo podemos ayudar en este primer momento de negación y cómo podemos ayudar en este primer momento de enfado, en este primer momento de ira, ¿de acuerdo? Me vais a permitir, a ver si soy capaz de hacerlo antes de finalizar, que os lleve para que veáis un poquito la asesoría en la que estamos y para que os pueda dejar los teléfonos y que sepáis dónde nos podéis encontrar, ¿vale? Dame un segundico que estoy haciendo dos cosas a la vez. A ver si soy capaz ahora de hacerlo. Entonces, ¿me permitís que os comparta pantalla? Vamos a ver. Aquí. Compartir pantalla. ¿Ves? Bien, mira, aquí vamos a ver si soy capaz de que se vean los teléfonos. Bueno, pues no soy capaz de que se vean los teléfonos, me cachus la mar, me vais a perdonar, así que voy a dejar de compartir pantalla y nada, despedirme de todos vosotros con mucho cariño. De verdad que es un poco difícil hacer una charla en el vacío sin público. Si he sido poco cuidadoso en algún momento y mi terminología os ha faltado al respeto, ha sido inintencionadamente y espero que hayáis entendido mi posible sentido del humor siempre desde la parte positiva que supone trabajar un tema tan delicado como es la viudedad, ¿de acuerdo? Que sepáis que estamos a vuestra disposición, que os atenderemos siempre que queráis en la asesoría sexología y de pareja para mayores, ¿vale? Y que os mando un cordial saludo y espero y deseo que esta charla os haya servido. Un abrazo a todos.